Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externada de Colombia. Hoy cerramos nuestra tercera temporada con unos invitados estelares y un tema de mucha actualidad: la reciente reforma a las normas de procedimiento penal. Yesid, Camilo, el 14 de julio de 2025, tras casi un año de debate en el Congreso, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la ley 2477 de 2025. Por medio de esta ley se modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley 1121 del 2006 sobre prevención, investigación y sanción del terrorismo. Su propósito es garantizar una administración de justicia penal pronta y eficaz. Así es, Valentina, la ley 2477 retoma el espíritu original del sistema penal acusatorio y promueve la eficacia y celeridad en los procesos penales a través de figuras de determinación anticipada del proceso. Por ejemplo, introduce cambios en relación con la figura de la reparación integral, la concesión de beneficios por allanamientos y preacuerdos y la aplicación del principio de oportunidad, entre otras. La reforma, Camilo y Valentina, fue radicada en octubre de 2024 y, como curiosidad, fue radicada de manera conjunta por la entonces ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. No es frecuente que proyectos de ley de esta naturaleza se presenten conjuntamente por la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia. Según se indica en la exposición de motivos de ese proyecto, su objetivo era promover una respuesta integral dirigida a evitar que la mayoría de los procesos tengan que llegar a juicio para ser resueltos. Es decir, se buscaba acortar los términos judiciales para que hubiera decisiones mucho más rápidas. Para hablar sobre este tema, tenemos dos invitados que, como ya adelantó Yesid, son de lujo. Por eso la introducción ha sido muy corta y queremos ir directamente a la discusión. Tenemos a la doctora Ángela María Buitrago, que, como ya lo dijo Yesid, pues fue artífice, parte crucial de este proyecto, doctora en Derecho, exministra de Justicia y profesora de nuestro departamento. Y tenemos también al doctor Carlos Guzmán, doctor en Derecho, magistrado del Tribunal de Bogotá y también profesor de nuestra casa de estudios. Esto nos permitirá tener una perspectiva complementaria desde la práctica y, por supuesto, con un profundo rigor teórico. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias, un gusto, doctor Yesid, doctora Valentina, doctor Camilo. La verdad que estos espacios son gratificantes en la academia y sobre todo en la promoción de las leyes que van a tratar de cambiar la aplicación de la justicia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto poder estar aquí con todas y todos. Qué alegría poder compartir este escenario con Yesid, con Camilo, con Valentina y poder dialogar con las personas que estuvo en la construcción de esta reforma al Código de Procedimiento Penal, la profesora Ángela María Buitrago, así que estaremos muy atentos a poder dialogar sobre estos temas. Quiero comenzar con un tema formal y específicamente dirigido a Ángela María. ¿Cómo fue posible que se coordinaran el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia para la presentación de este proyecto de ley de manera conjunta? ¿Había un trabajo previo o simplemente coincidieron en los temas las visiones de esas tres instituciones? A ver, yo creo que es importante decir que este triunvirato parte de la base de la convicción de que la política pública tiene que tener a todos los actores de justicia en materia de justicia penal de acuerdo. Y esto también significaba mirar desde la práctica, desde la rama judicial, desde la Fiscalía y desde el Ministerio de Justicia, los grandes problemas que presentaba el sistema acusatorio en la aplicación de los mecanismos que fueron construidos con el sistema acusatorio, pero que poco a poco a través de jurisprudencias fueron siendo mermados
o que en la práctica no querían ser aplicados. Y esto llevó una conversación no solo con la rama, no solo con la Fiscalía y no solo con el Ministerio, sino que, Yesid, lo más interesante es que también hubo un diálogo permanente con el Congreso, con las bancadas y sobre todo tratando de mirar y mostrar cuáles son los beneficios de una justicia acusatoria en torno no solo a agilidad, sino a reparación, a restauración y a la necesidad de verdad, que creo que fueron los elementos que aglutinaron a estas tres instituciones en beneficio de una justicia penal. Doctora, qué interesante que usted dice que se recibió muy bien la propuesta en el Congreso. ¿Podría contarnos un poco cómo fue esa recepción y también cuál fue la perspectiva de la sociedad civil, de litigantes? ¿Qué se decía afuera del contenido de este proyecto? Bueno, cuando yo llego al Ministerio de Justicia, este era un proyecto que estaba en borrador, que necesitaba pasar por el comité, la Comisión de Política Criminal, y desde ahí empieza un trabajo muy interesante con todos los actores de la rama que son directamente implicados, pero también con los actores civiles. Hubo audiencias públicas en el Congreso. Hubo debates con los congresistas que querían también, generar un concepto muy claro de estas medidas que permiten suspender, terminar o en algunos casos interrumpir la acción penal, como es el principio de oportunidad, pero también le apuntábamos a las diferencias que se han generado en mecanismos de terminación anticipada de conflictos a través de una interpretación que seccionaba dos sistemas procesales penales, y era el sistema Ley 600 y el sistema Ley 906. Las discusiones fueron arduas, fueron largas, fueron trabajos conjuntos de muchas bancadas del Congreso de la República, fueron trabajos en mesa. También tenemos que decir que este articulado tenía otras tres normas y disposiciones que incluso con las posiciones de algunos de los congresistas fueron variando y fueron suprimidas en aras también de garantizar algunos derechos que creían ellos se podían vulnerar. Esto fue un trabajo conjunto de articulación, de discusión y sobre todo se determinó la mejor manera de que un sistema acusatorio realmente volviera a su origen. Lo decía ahorita Camilo en la presentación, el sistema acusatorio necesita estos desfogues como esencia propia, pero no solo por agilidad, sino por entender que necesitamos tiempos razonables en cumplimiento de la convención, que necesitamos verdad, que necesitamos restauración y reparación, y sobre todo desde un enfoque restaurativo de la Constitución. Se entendió muy bien el mensaje, fue debatido en tiempo récord. Fíjense que este se radica en septiembre realmente del 2024 y fue aprobado en julio 11, cuando sale en el diario oficial y posteriormente sancionado por el presidente de la República el 14 de julio, antes de que efectivamente se empezara nuevamente las sesiones del Congreso. Esto nos lleva a decir algo también importante, Yesid, y es que cuando se va en conjunto con todas las instituciones, también se evita que se lancen proyectos múltiples que se contradigan dentro del espíritu y dentro de la ambición de mejorar un sistema, porque yo creo que los proyectos se lanzan con esa ambición. Así que la experiencia fue fantástica, la experiencia fue de mucho trabajo conjunto y de muchas explicaciones a la sociedad, a la prensa. Incluso cuando empezó a tramitarse este proyecto, la prensa estaba muy intrigada por muchas de las disposiciones. Doctor Guzmán, ¿y qué hay de la judicatura? ¿Cómo se percibió este proyecto durante el trámite y cuál es la visión que hoy, cuál es la expectativa, cuál es la sensación que hay entre los miembros de los juzgados y tribunales nacionales? Muchas gracias, Valentina. Sería poco responsable si hablara en nombre de todos los jueces y magistrados. Le puedo dar mi opinión, y mi opinión es que el balance es bastante favorable y bueno, puedo también contar un poco de lo que ha sido la sensación en pasillos frente a esta nueva normatividad, y es que el balance es bastante favorable en términos de encontrar herramientas que puedan permitir salir de ciertos puntos sobre los cuales podríamos estar estancándonos, cuando podemos encontrar salidas alternas que de alguna forma puedan encontrar una satisfacción en los intereses de la víctima, pero además que permitan una pronta solución de la situación jurídica
pública de los procesados. Claro, a cada uno nos gustaría que pudieran existir algunas otras normas allí dentro de la modificación. Otros dirán que tal vez estas normas son las suficientes para poder resolver los problemas más urgentes en cuanto al sistema de justicia, pero ponderando, digamos, las diferentes opiniones que se pueden escuchar en pasillos y un poco lo que también coincide con mi percepción es que el balance es bastante favorable. Es una reforma de 13 artículos, es una reforma corta por lo menos en su normatividad, pero ataca puntos específicos de la congestión judicial y en general del sistema acusatorio que se ha desdibujado a través de muchas reformas en estos años desde la Ley 906. De este punto estructural quisiera hablar de unos temas muy puntuales. El primero es la reparación integral. Esa reparación integral venía en la Ley 600, por jurisprudencia había sido tomada por favorabilidad, después la jurisprudencia cambia, después vuelve a cambiar y se aplica. ¿Por qué retomarla en este momento cuando la jurisprudencia al parecer se había sentado sobre la reparación integral como una forma de terminación anticipada? Doctora Ángela. Yo creo que es importante decirlo, si bien es cierto había una discusión entre los cambios de jurisprudencia, la variabilidad de la Corte Suprema llevó a que muchos funcionarios no aplicaran la indemnización integral dentro de la Ley 906. Y aquí se miró un principio de igualdad también material, en torno a que tenemos dos regímenes procesales, pero el tema de terminación anticipada en procesos culposos o que admiten desistimiento es una figura que debía ampliarse a todos los radios de sistemas procesales, porque también habría una discriminación, digámoslo, en el sentido de sistemas que le apuntan a lo mismo que es la reparación de la víctima. Y desde este contexto, entonces, para zanjar de una vez por todas las variaciones de la jurisprudencia, la indemnización integral es un mecanismo que responde al enfoque restaurativo de la Constitución y por lo tanto debe reafirmarse con una norma y una disposición que zanjaba de una vez por todas la aplicabilidad o no en la Ley 906. Y desde este punto de vista, digamos que el enfoque restaurativo es una mirada muy interesante y transversal a la Ley 2477 del 2025, que aspira a que efectivamente los mecanismos, las posibilidades de restauración de la víctima sean el centro. Y creo que esta es una de las grandes ventajas o virtudes de esa disposición, que, si me permiten contarla, tuvo también la participación muy activa de jueces y magistrados que hicieron presencia en el Congreso para dar la opinión de todas estas virtudes en torno a las problemáticas que se presentaban en la realidad con los cambios de jurisprudencia y obviamente con las decisiones de la Corte, que llevaban a que en algunos casos, a pesar de que se aplicaba por favorabilidad, si la jurisprudencia de ese momento lo que hacía era negarla, pues revocaban las decisiones de primera instancia. Doctor Carlos, un poco relacionado con el tema de la indemnización integral, ¿realmente se estaba aplicando con la jurisprudencia? ¿Vemos que este cambio es favorable? El cambio puede aportar mucho en términos de agilizar un poco los procedimientos, porque en algún momento se pensó que la razón por la cual la reparación integral no debería estar en la Ley 906 como una figura autónoma, como se ocurre en la Ley 600, es porque la reparación integral se entendía incluida, por ejemplo, en causales 1 y 7 del principio de oportunidad, o incluso en la 13, dentro de las causales del principio de oportunidad, y por tanto por allí podría dinamizarse un poco la figura, entendido que la política criminal del Estado, al momento de expedir la Ley 906, buscaba que no solamente pagando pudiera terminarse el proceso, sino que lo hiciera, por ejemplo, suspendiendo el procedimiento a prueba. Pero el hecho de incluirlo es ya un mensaje muy claro, que creo que ha sido bastante reiterado recientemente, sobre la importancia de reivindicar el papel de las víctimas en los procesos penales y sobre todo permitir que ciertos casos que tal vez puedan no tener el impacto social, por ejemplo, como un homicidio doloso, sino que en estos casos hablaremos de conductas imprudentes, accidentales, puedan encontrar algún tipo de reparación oportuna a los perjuicios. Claro, habrán algunos temas dentro del texto, un par de aspectos menores dentro del texto de la reparación integral que puedan aún generar ciertas inquietudes, pero creo que en general también el documento en el punto de reparación integral es un gran avance. Sin embargo, ya recién salida la norma empieza uno a escuchar muchos comentarios sobre el contenido y he oído algunas personas que dicen que en puntos como este realmente no hay una gran modificación, que no se cambia nada porque finalmente esa figura de alguna manera se venía manejando en la práctica judicial. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso, Carlos? Es posible que
que puedan tener cierta razón con este punto. Pero no hay que olvidar que de todas formas los cambios jurisprudenciales también han sido frecuentes. Entonces, la Corte actual, la posición de la Corte actual es que esto se debería aplicar por razones de favorabilidad o por razones de igualdad ante coexistencia de sistemas, pero podemos encontrar que en 5 años una nueva Corte tenga una visión completamente distinta. Aunque esta Corte tiene una vocación de permanencia más o menos a 4 años, porque sus integrantes se van a empezar a renovar en ese tiempo, sí es posible que de pronto alguien tenga una perspectiva distinta, y la idea, entiendo, es que esto no dependa de la interpretación de si hay una coexistencia de leyes, de si hay un tránsito normativo, porque incluso esto también se discute y es hasta cuándo vamos a aplicar por favorabilidad o por igualdad ley 600. Sí, lo importante es que al quedar positivizado, sí, digamos, ya se vuelve un poco texto que se hace vinculante para todas y todos los jueces del país. Claro, decía que hay algunos puntos que pueden generar alguna inquietud, por ejemplo, cuando traemos la ley 600 y la ponemos en la ley 2477, es por ejemplo el tema de la objeción al incidente, un incidente de objeción a la información pericial que hay. Entonces esto nos genera a nosotros como servidores judiciales una inquietud de, bueno, ¿cómo tramito yo un incidente de objeción a un dictamen dentro de un proceso de ley 906 cuando, por ejemplo, el asunto aún está en manos de fiscalía y todavía no hay intervención judicial? Entonces pero son cosas que creo que al final son cosas que seguramente en el camino se van a ir organizando, pero en términos generales era necesario incorporar algún tipo de reglamentación, o por lo menos una reglamentación que nos diera si sí o si no, más allá de alguna interpretación que pueda haber sobre el tema. Porque además eso brinda, digo yo, seguridad jurídica y protege frente a esos cambios de jurisprudencia que mencionaba Carlos. ¿Qué opina usted de eso, Ángela? Así es, Jessy. Yo creo que es importante también que protege el derecho material a la igualdad y el principio de igualdad, porque no hay justificación alguna en que en un estado como el colombiano, por tener procedimientos diferentes, pero todos parten del mismo presupuesto constitucional. Y esto no solamente es seguridad jurídica, sino también derecho material a ser tratado de manera igual en casos iguales. Sobre esos supuestos también es importante decir, y esto es muy relevante en el torno de los 12 artículos que se aprobaron en esta ley, es que lo que se trató de mirar es lo que está ocurriendo en la práctica, los problemas de procedimiento, las divergencias de los jueces en torno a interpretaciones, y tratar de saldar con estas disposiciones las posibilidades de que se maneje un principio de igualdad para todos los casos y no se esté supeditado a interpretaciones contrarias en X o Y sentido. Así que me parece que todo esto redunda en lo que usted dice, Yeside, efectivamente, en la seguridad, pero también en un derecho material igualitario. Inicialmente, la doctora Ángela, usted hablaba sobre, y el doctor Guzmán también, de cómo este es un medio para garantizar la centralidad de las víctimas en el proceso penal. Y algunos de nuestros oyentes que no son expertos en la materia podrían pensar cómo puede ser que la terminación del proceso solo con indemnización y sin una pena sea una manifestación de esa centralidad. ¿Podrían construir un poco sobre en qué medida aquí también estamos protegiendo los derechos de las víctimas en el proceso? A ver, yo creo que es importante hablar de que la víctima efectivamente tiene derecho a que se conozca la verdad, pero también a ser reparada integralmente. Y esto significa que muchas de las víctimas, teníamos estadísticas de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces, que tenían que esperar muchas veces 7, 8, 9 años para ser reparadas, incluso llegando procesos a prescripción, cuando el hecho era parte de una situación particular, como un homicidio culposo, en donde el sujeto lo que tenía que hacer era reconocer su responsabilidad y reparar integralmente a la víctima. Y esto significa decir que no solamente es una justicia ágil, sino que es una justicia que ve el sufrimiento también de las víctimas en procesos que están demorando entre 7 y 8 años, si no más, para dar una sentencia que en esos casos termina siendo exactamente igual, condenatoria por un delito culposo o frente a estos delitos que admiten desistimiento, y que la víctima en muchos casos no alcanza a esperar tanto tiempo para la reparación integral. Y sobre estos elementos también es un derecho de la víctima, lo dice la Convención, lo dice el derecho internacional, ser reparada en un plazo razonable. Entonces fíjense que aquí hay muchos de estos elementos que significan, y aquí voy a decir una frase que he oído mucho, es que la la reparación integral es pagar por el delito. No, la reparación integral a su vez permite saber qué pasó, cómo pasó,
otro de los puntos principales en la reforma es el principio de oportunidad, el tan maltratado principio de oportunidad. Claro, siempre ha sido un tema polémico, no solo frente a la ciudadanía, explicar que el principio de oportunidad no es una manifestación de impunidad, sino frente al mismo legislador, que sobre eso quisiera volver más adelante. Profesor Carlos, ¿qué problemas veía usted en la aplicación o ve usted en la aplicación del principio de oportunidad? Y doctora Ángela, ¿cómo la reforma tiende a solucionarlos? Bueno, ¿qué problemas veo? Veo que tiene problemas en cuanto al procedimiento y en cuanto a la forma en cómo están diseñadas las causales. Creo que algún autor decía que, por ejemplo, algunas de esas causales había que entenderlas con un diccionario alemán en la mano, porque tiene una configuración que a veces es un poco compleja para el ciudadano, que es al final uno de los principales o el principal destinatario de las normas penales. Entonces creo que habría sido una gran oportunidad para, por ejemplo, simplificar las causales de principio de oportunidad, agruparlas en unos conceptos muy generales. Hace como unos 10 años el Ministerio de Justicia también había planteado una iniciativa con el apoyo de la Fiscalía de ese entonces para simplificar las causales y hacerlas un poquito más digeribles y sobre todo que tengan una mayor cobertura, porque las causales cuando están muy cerradas, y entendemos que el legislador hace 21 años dijo, bueno, dejámoslas cerradas porque es importante de pronto evaluar su impacto, pero cuando las cifras de aplicación del principio de oportunidad siguen siendo tan limitadas, algunos estudios hablan de menos del 1% de casos, cuando siguen siendo tan limitadas sí es importante evaluar si es mejor abrir un poquito más el grifo para que puedan utilizar como válvula de escape que se pensó el principio de oportunidad que permita solucionar algunos conflictos que tal vez no merecen, por ejemplo, llegar a una condena. Entonces creo que el principio de oportunidad todavía sigue teniendo este problema en la estructuración de las causales, pero además sigue siendo bastante traumático en la forma en que se pueda aplicar. Aunque las recientes resoluciones de la Fiscalía pueden haber ayudado un poco en la agilización de los trámites de principio de oportunidad al quitar tanta revisión por tantas personas al interior de la Fiscalía, sí que es cierto que debería buscarse el mecanismo para que esto pueda ser un poco más ágil y que el fiscal directamente, en la mayoría de los casos, pueda acudir al juez de garantías y pueda encontrar una solución que no cause algún temor, porque también eso puede causar algún temor en la ciudadanía por esta lógica un poco punitivista de necesitar ver condenado a alguien, y que podamos entender que esa es una figura que al final le permite a la Administración de Justicia no solo tener un funcionamiento mucho más adecuado, sino que además evita que ciertos casos que deberían no tener ningún tipo de castigo puedan encontrar salidas alternas como lo decía hace un momento la profesora Ángela María, con una satisfacción importante de los intereses de las víctimas. En general, en cuanto a las causales, veo que la ley no hace mayores modificaciones, pero sí regula algunos temas que tienen que ver con prueba anticipada frente a las personas que van a declarar contra otros, o frente al un tema que parece muy importante, el tema de la prescripción de la acción penal, porque había quedado dentro de la reglamentación de la Fiscalía, pero era necesario que estuviera en una ley de la República. Bueno, es bueno contarles que las causales que se presentaban en el proyecto trataban de resumir y tomar los modelos anteriores, incluso creo que es de su ministerio, doctor Yesid, cuando se propuso una clasificación diferente. Sin embargo, encontramos mucha oposición a cambiar la taxatividad vigente en el artículo del principio de oportunidad. Desde ese punto de vista, lo simplificaba el proyecto como a 6 causales, en donde se trataba de hacer una interpretación mucho más clara, pero encontramos muchísima oposición y ahí es donde uno empieza a hablar de los consensos y de la tranquilidad de los consensos. Entonces lo que dijimos es, mire, queremos rescatar el principio de oportunidad, en donde efectivamente el principio de oportunidad es fundamental en la ley 906. Las causales pueden mejorarse en términos de redacción, sin embargo, estamos viendo que ya están matriculados con una serie de causales, pero a lo que tenemos que apuntarle es a simplificar el mecanismo del principio de oportunidad, a descentralizar el principio de oportunidad para que cada fiscal pueda definir, que ya venía trabajándose en una directiva de diciembre del 2024, pero que no era fácil desde el punto de vista de la legislación, y sobre todo mirar que el principio de oportunidad en la práctica estaba causando grandes baches. ¿Por qué? Porque los principios de oportunidad y las causales supeditadas a la declaración del sujeto que se sometía al principio de oportunidad para declarar en los juicios tenía grandes problemas en torno al tiempo, a esperar cuántas veces había sido citado a audiencia, al tema de la transparencia y, digamos, permanencia de la declaración. Teníamos casos en donde había testigos que tenían con rupturas procesales que comparecer a 10, 15 procesos y sobre esa base quedaban en un limbo para definirle el principio de oportunidad, y posteriormente, claro, después de 8 o 10 años tampoco podían
podían recordar con precisión y esto llevaba a vacíos o a imprecisiones que incluso generaban decisiones y sentencias encontradas. Esto nos llevó entonces a mantener consensuadamente con todas las oposiciones que se hicieron muchas de estas causales, pero apuntarle en particular al momento en que se puede pedir el principio de oportunidad a generar una excepción de prueba anticipada con todas las garantías del debido proceso para que el principio de oportunidad sea una vía adecuada para solucionarle a la persona que se está cogiendo el principio de oportunidad su situación y obviamente para que ese testimonio o esa prueba testimonial pudiera permanecer desde el punto de vista de la prueba anticipada como una referencia absolutamente intacta en todos los procesos que se tenía que usar. De igual manera también para garantizar que en muchos casos de crimen organizado en donde el testigo desaparece, lo matan, lo persiguen o se exilia, pues también pudiéramos contar con esa prueba y por eso entonces dejamos las causales haciendo algunas aclaraciones puntuales gramaticales muy pequeñas, pero le apuntamos a la mayoría de temas entendiendo que teníamos que precisar todos estos aspectos, definir reglas concretas para que se permitiera mantener y resolver la situación del testigo, pero sobre todo también cuándo lo puede pedir la Fiscalía, en qué momentos y ampliar el radio de acción de este principio de oportunidad como una de las válvulas de escape fundamentales en el sistema acusatorio y terminamos prohibiendo también categóricamente en qué casos no se puede otorgar principio de oportunidad, lo que significa ver en el artículo 8º y en el artículo 9º de la Ley 2477 cómo en los parágrafos en particular se define concretamente dónde no hay posibilidad, delitos de lesa, delitos de guerra, y sobre esos elementos también darle al juez y a la Fiscalía elementos claros en donde en el caso, por ejemplo, del tráfico de estupefacientes y de otros delitos de financiación con el terrorismo, el principio de oportunidad cuando se den las causales, pero que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores o patrocinadores de estos delitos. Y esto lo que nos permite decir es que el proyecto traía una reforma muy, muy importante en la forma de manejar las causales, pero que también aquí hubo una sesión consensuada dentro de un diálogo y democracia que creo que también vale la pena porque se cedieron aspectos fundamentales que son importantes de recoger en un sistema acusatorio. Quiero seguir haciendo como de traductora o fomentando un escape para de nuevo nuestros oyentes que no son expertos. Me parece muy importante que este análisis venga o caiga también en un entendimiento que tal vez permita a muchas personas responder a esas preguntas que a veces quedan de lo que vemos en prensa, de lo que se ve en redes sociales. Hablamos de que este proyecto fomenta, promueve la aplicación de figuras para la terminación anticipada del proceso, la primera de la que ya hablamos, la indemnización integral. Ahora estamos hablando del principio de oportunidad. Doctor Guzmán, ¿podría usted explicarnos qué es eso del principio de oportunidad? Acá hemos hablado por qué se debe promover, cómo se mejoró su aplicación, porque digamos que era una figura prevista en la codificación, es muy importante en el marco del sistema acusatorio y su aplicación era inferior al 1%, como usted lo señalaba, según algunas cifras, pero tal vez algunos aún están perdidos con en qué consiste esa figura y quizá porque es distinta a otras de las que hablaremos en este episodio, como los beneficios por aceptación, los preacuerdos o negociación. Sí, el principio de oportunidad es una facultad discrecional que tiene la Fiscalía General para disponer, para definir qué va a pasar con un caso penal, bien sea para renunciar a seguir investigando, bien sea para interrumpir o suspender el proceso mientras se cumplen ciertas obligaciones, y entonces está enmarcada dentro de unos criterios según los cuales pues no todos los casos merecen ir a juicio, sino que algunos casos por razones, por ejemplo, de compromisos internacionales, por ejemplo, de reparación a las víctimas, de colaboración con la justicia o incluso de casos donde en teoría el delito resulta bastante cuestionable sancionar, por ejemplo en casos de pena natural, la Fiscalía puede decir, bueno, tal vez este caso no debería llevarlo a juicio y a través de esta figura, en algunos casos incluso con aprobación de él o la Fiscalía General de la Nación, podrá llevar ante un juez y proponerle al juez que no continuará con el ejercicio de la acción penal o por lo menos la suspenderá o la interrumpirá. Obviamente tiene unas causales muy definidas en la ley, solamente la ley es la que dice cuándo, por lo menos en adultos, cuándo se puede aplicar el principio de oportunidad y todo esto dentro del marco de la política criminal de un Estado. Allí obviamente las víctimas tienen una gran participación, todo eso se hace dentro del marco de una audiencia pública y de todas formas pues si alguien quisiera profundizar en este tema en la especialización de Derecho Procesal Penal del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado, existe un módulo
módulo muy importante donde se explica con mucha mayor amplitud. Pero Valentina... O sea, de paso ya en un par de episodios anteriores hemos tocado estos dos temas, tanto el tema de la indemnización integral, El tema del principio de oportunidad, que obviamente tiene unos puntos técnicos bastante interesantes. como el tema del principio de oportunidad, entonces también los invitamos a volver sobre esos episodios. Iba a decir algo, Ángela, perdón. No, Jessy, yo creo que es importante decir que el principio de oportunidad, que queda definido así en la ley, es uno de los mecanismos cuando se sabe que puede haber persecución penal por un hecho, de obtener beneficios para la justicia, para la verdad, para la sanción de esos hechos. El principio de oportunidad no es impunidad. El principio de oportunidad es un mecanismo que permite adelantar investigaciones con información que solamente tienen los que hacen parte de la organización criminal, del crimen organizado, y que van a facultar con su declaración un camino mucho más expedito para la justicia. Entonces, el principio de oportunidad, yo entiendo, Valentina, cuando dice expliquemos, es que todo el mundo confunde el principio de oportunidad con impunidad. Pero dos, aquí queda definido el principio de oportunidad en el artículo, creo que es el 6º de la ley 2477, en donde dice efectivamente que es una facultad de la Fiscalía con control de juez. O sea, también tiene un elemento importante frente a la suspensión, terminación o al no ejercicio de la acción penal, pero todo esto tiene control de juez, y aquí viene una discusión muy interesante que se dio en torno a este proyecto, pero que ganó esta segunda visión de que tiene que seguir siendo controlado por el juez para efectos de mayor garantía en el tema de la persecución y obviamente de la renuncia para las víctimas. Y obviamente los preacuerdos y negociaciones, pues es simplemente el aceptar los cargos y tener desde ese punto de vista una sanción. Son dos fenómenos que llevan a una atribución eventual de responsabilidad en el caso de un principio de oportunidad parcial, y el preacuerdo a una aceptación de cargos por responsabilidad. Por lo tanto, son mecanismos que no son impunidad. En tema de aceptación de cargos, Carlos, ¿qué hubo como modificaciones puntuales y qué efectos positivos o negativos, si les efectos negativos, pueden tener esas modificaciones en la práctica judicial? Vamos a ver, hay una gran preocupación porque en ciertos casos puedan las personas obtener algún tipo de rebaja al aceptar cargos, y esto es una preocupación social. La sociedad dice, pero ¿cómo le van a dar algún beneficio? Y es una preocupación legítima, pero no es una preocupación que como sistema de justicia pueda tener algún impacto favorable en que más casos sean resueltos. Cada caso que se lleva a juicio es un importante costo de oportunidad que el Estado tiene que invertir para esclarecer un caso, pero puede dejar de estar esclareciendo otros o llevarlos a juicio. Y en ese sentido siempre es favorable permitir que algún tipo de rebaja se pueda conceder cuando una persona acepta cargos. Si alguien acepta cargos, el Estado puede encontrar herramientas para motivar a que acepte cargos a partir de la concesión de algún tipo de rebaja. Lamentablemente han aparecido una serie de leyes luego de la expedición del Código de Procedimiento Penal que impiden acceder a algún tipo de rebaja de penas por aceptación de cargos, bien sea por vía de allanamiento o bien sea por vía de preacuerdo. Por eso entiendo que la profesora Ángela María decía, vamos a volver a los orígenes del sistema penal, porque dentro de la lógica del sistema penal estaba la posibilidad de obtener algún tipo de rebaja si una persona oportunamente aceptaba los cargos. Y en ese sentido, a pesar de que otras leyes como la ley 1121, la ley 1098, la ley 1453 habían limitado de forma relevante la posibilidad de obtener alguna rebaja considerable frente a aceptar los cargos, pues celebro con mucha alegría que en esta ley, por ejemplo, las prohibiciones que aparecían en una ley que es la ley 1121 se hayan modificado por lo menos para dar algún tipo de rebaja, dice la ley el 50, la mitad de la rebaja según la etapa procesal respectiva, que esto sea una posibilidad porque casos, por ejemplo, donde alguien quiera aceptar cargos y reconocer que ejecutó, por ejemplo, algún comportamiento relacionado con extorsión o con privación de la libertad por vía de secuestro, decide aceptar cargos, pues puede obtener algún tipo de rebaja, y creo que esto es favorable porque además esa persona eventualmente no solamente va a alcanzar algún tipo de rebaja de su pena, sino que además agiliza la posibilidad de un incidente de reparación integral, facilita, por ejemplo, en los casos de extorsión, que la persona pueda devolver el dinero que fue objeto de apoderamiento. Es decir, hay una serie de ventajas muy importantes para el procesado, para el sistema de justicia, pero también para las víctimas, que se permita este tipo de concesiones, es decir, algún tipo de beneficio en rebajas punitivas. Creo que sí es una oportunidad perdida para haber revisado. Yo sé que el Ministerio siempre tuvo la intención de que abriéramos la discusión a nivel país sobre este tema, sobre la ley 1098 del año 2006. Esa ley tiene un artículo que realmente le ha hecho mucho daño al sistema de justicia
justicia, pero especialmente a las víctimas. En el artículo 199 señala que ciertos delitos no podrán tener algún tipo de rebaja, y creo que era el buen momento para discutirlo, pero entiendo que en el Congreso esta discusión prefirieron dejarla a un lado cuando era el momento de hacerlo. Hay otro artículo en materia de aceptación de cargos, que es el artículo 301, que se modifica de forma muy puntual en la ley 2477, y que creo que es muy, muy favorable, porque en términos de decir que una persona, por el simple hecho de haber sido capturada en flagrancia, le estábamos dando el 12%, creo que es muy valioso que ahora una persona, a pesar de haber sido capturada en flagrancia, tenga una rebaja como la podría tener cualquier persona. Y esto debe mirarse también desde la perspectiva de política criminal. No es posible que en términos de política criminal le demos una rebaja a una persona que por no tener las destrezas suficientes haya sido capturada en flagrancia, es decir, le damos una rebaja distinta a una persona que fue capturada en flagrancia por ser muy poco hábil, pero al más hábil, al que se roba dineros, que jamás va a ser capturado en flagrancia, lo que se denomina delitos de cuello blanco, a ese sí le vamos a dar una rebaja muchísimo más alta. La idea es que ambos tengan las mismas posibilidades de rebaja, porque si no estaremos castigando más drásticamente a una persona que, por ejemplo, robó en unas circunstancias que no son las más adecuadas, pero lo hizo de pronto en algún contexto social distinto, mientras que a otras personas les damos una rebaja completamente distinta. Y creo que eso, en términos de política criminal, en términos de igualdad, siempre debería ser reflexionado, mirado, hablado con calma. Bienvenidas las posibilidades de rebaja para las personas que sean capturadas al margen de la forma en que sean capturadas, o incluso de aquellas que no han sido capturadas, pero siempre lo he entendido que la posibilidad de conceder algún tipo de beneficio agiliza los procesos, permite que nos podamos ocupar en nuevos casos y sobre todo que la justicia avance. Doctores, quisiera echar chisme y saber su opinión. Doctora Ángela, ¿qué se nos quedó en el tintero en esta discusión? Hablamos de consensos, es normal en una democracia. Siempre es mucho más lo que la judicatura y el ministerio quiere hacer en estas reformas de las que puede hacer por consensos políticos. ¿Qué se nos quedó? ¿Qué se nos quedó que hubiera sido importante? Y profesor, ¿qué habría hecho usted? ¿Qué nos falta por modificar? ¿Qué más podemos hacer? A ver, yo creo que el proyecto de ley traía normas relativas, entre otras, a delitos muy complejos de investigación, que son los delitos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esta norma no quedó en la ley definitiva porque además hubo alarma realmente mediática, congresional, social, entendiendo que si había rebaja, lo que se iba a hacer era favorecer a los delincuentes de menores. Nosotros tratamos de explicar todo el tiempo que esta norma, que entre otras era un análisis muy interesante, y aquí resalto al presidente de la Corte en ese momento, Gerson Chaverra, que magistralmente nos contaba cómo los procesos de violencia sexual contra niños, por ser procesos de puerta cerrada, o sea, solamente encuentran testigos muy contados, era imposible casi que llegara a condena. Y se intentó muchísimo tratar de explicar esta norma en todo el sentido, tanto el presidente Chaverra como las estadísticas que se presentaron por la fiscal Luz Adriana, como el Ministerio de Justicia, que pensamos tenía una visión dentro de los observatorios para decir que realmente la violencia contra los niños, niñas y adolescentes está quedando impune. Significó también renunciar a esa disposición para lograr que el proyecto pudiera pasar también en otros aspectos. Creo que necesita más madurez, más discusión, más academia desde el punto de vista de qué es lo que realmente está pasando con la investigación y juzgamiento de estos delitos, pero sobre todo también hechos puntuales que sucedieron en el momento en que se estaba tramitando esta ley. Y esto no es chisme, es realidad, significaron que hubiese una alarma generalizada. Fue en el momento en que matan a una de las niñas, que violan y matan a una de las niñas, en ese momento octubre del 2024, y fue absolutamente imposible lograr explicar las bondades que tenía esta norma, que además no le daba derecho a subrogados, pero sí le daba derecho a rebaja para que contara exactamente la verdad y se pudiera también iniciar todo el trámite de condena. Y una cosa muy importante es que cuando hablamos de los preacuerdos y negociaciones, siempre va a haber condena. Y esto también implica apuntarle a estos elementos. Hay normas, digamos, inicialmente teníamos mayores disposiciones en la ley 2477, que en el camino fueron cediendo a todas estas discusiones, pero que en la práctica tienen que seguirse abordando con realismo, porque
porque la realidad de estos casos es que teníamos estadísticas muy bajas en sanción, por ejemplo, para delitos frente a los niños, niñas y adolescentes. Y hubo siempre una crítica, que estos principios de oportunidad y preacuerdos lo que buscaban era que la Fiscalía no trabajara. Es en el imaginario colectivo que los mecanismos que pudiesen estar funcionando en el sistema acusatorio como válvulas de escape real y con una posibilidad de restauración para la víctima es quitarle el trabajo a la Fiscalía. Y desde ese punto de vista decíamos al contrario. Lo que nos están dando elementos frente a estos mecanismos es que tenemos más posibilidad de investigar hechos que de otra manera no hubiéramos conocido y no se hubiesen podido llegar a sentencias en el gran cúmulo de delitos que se cometen en Colombia. Esto, para su saciedad del chisme, doctor Camilo, significa decir también que fueron espacios muy importantes de discusión, entender también la posición del otro y tener empatía con los dramas reales que viven todos los días en el campo, por ejemplo, legislativo, de los hechos que llegan al legislativo y que definitivamente son parte de una vida como la vida social en Colombia, a los que no transigen y no van a transigir por esta exposición, pero también porque consideran que protegen mejor al menor, dejándolo en una prohibición absoluta de rebajas. Las decisiones de políticas públicas y la política criminal se inserta dentro de las políticas públicas, siempre tienen que estar basadas en evidencia. La pregunta es cuál es la evidencia que soporta la reticencia que tenemos a poder dar algún tipo de concesión a quien acepta cargos oportunamente en relación con determinados delitos. Yo coincido con lo que dice la profesora Ángela María. Creo que nosotros deberíamos evaluar más bien es cómo logramos que un sistema esclarezca la mayor cantidad de casos con los escasos recursos que tenemos en este momento en el Ministerio de Justicia. Si logramos, por ejemplo, como utilizando una expresión que se utiliza mucho en política, sacar de la calle a las personas que han cometido delitos, creo que se logra un efecto muy importante, no solamente en términos de vigencia de la norma, sino también en la tranquilidad ciudadana de que se pueden evitar nuevos delitos. Pero se piensa que por el simple hecho que una persona esté juzgada va a ser condenada, y esto no necesariamente es así. Pueden pasar un montón de cosas, pasa igual que con los flagrantes. Es que fue capturada en flagrancia, sí, pero eventualmente el proceso puede terminar de cualquier forma, y eso va a pasar también con cierta clase de delitos. Es que este caso es muy sensible, sí, pero usted lo puede llevar a juicio y esto no significa que el juez vaya a declarar a una persona responsable, porque puede que, supongamos en delitos contra niños, el niño se retracte, el niño no coincida con su relato inicial, se equivoque en algún dato, que hayan problemas con la evidencia, y todo esto al final puede conducir a que el caso termine por mandato legal en una decisión absolutoria. Entonces, la posibilidad o el camino que está pendiente es discutir, por ejemplo, con detalle y con evidencias, los efectos que puede estar generando la ley 1098, ese artículo 199, en las víctimas, porque además estamos revictimizando. Yo sé que, por ejemplo, con la prueba anticipada se buscó reducir el impacto de revictimización en las víctimas, perdón el pleonasmo, pero aún sigue faltando mucho para evitar que las personas tengan que estar padeciendo una y otra vez la exposición que implica contar un relato realmente doloroso, triste e impactante, que además afecta notablemente su derecho a la intimidad. Entonces sí creo que, por ejemplo, en todo este tema de menores de edad debemos tratar de evitar cualquier tipo de prejuicios, basarnos en evidencia. Por ejemplo, impedir la aplicación del principio de oportunidad en menores de edad creo que es algo que quedó pendiente, porque el proyecto nos deja otra vez a los menores de edad, y entonces los dos muchachos que se enfrentan a golpes en la calle por cualquier circunstancia, uno de 19 y otro de 17, y de repente quieren encontrar un punto de acuerdo, van a encontrar el límite que el principio de oportunidad para ellos no es lo más no es lo legalmente válido, porque la ley se lo impide. No es posible aplicar un principio de oportunidad en un caso de estos, porque la ley dice que menores de 18 años no tendrán la posibilidad de acceder a un principio de oportunidad. Yo creo que revisar las normas que incrementan el derecho penal, por ejemplo, amplían términos, o pudimos haber revisado el artículo 68A, que cada día que abrimos el Código Penal aparece un artículo nuevo en ese 68A. Revisar el parágrafo del artículo 314, que tiene la misma suerte, como que no vale ya la pena comprar códigos, y cada rato el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal aparece con una nueva figura que no permite otra salida sino la cárcel. Entonces sí creo que empezar a considerar este tipo de normas, yo creo que es un paso que seguramente vendrá, porque esperamos que así sea, y que, como
como muy bien lo dice la profesora Ángela María, tal vez en este momento el ambiente no está dado para abrir estas discusiones, pero sí es posible que como sociedad nos preguntemos qué tanto del sistema de justicia queremos sacrificar y qué tanto del sistema de justicia podemos lograr que mejore. Y en ese sentido, bueno, habrán algunos otros temas que seguramente podrán ser objeto de discusión, pero por ahora, digamos, como la percepción es que ojalá en estos tiempos de cambios también se discutan otros temas que impactan favorablemente a la sociedad, que es nuestra principal preocupación. Y Camilo, recordar el artículo 11, que también era una preocupación con el principio de oportunidad, en donde mucha gente lo pedía para que prescribiera la acción. Se puso un tate quieto a ese tema y se suspende la prescripción a partir de la petición por 3 años, para que no haya una burla a la utilización del principio de oportunidad. Bueno, la duración de este episodio está creciendo casi como el artículo 314 y por eso vamos a tener que cortar aquí, aunque habría muchos otros temas que quisiéramos abordar y seguro tendremos oportunidad en nuestra 4ª temporada de Crimen y Castigo que se viene también en las próximas semanas. Muchas gracias, doctora Ángela María. Con gusto, doctor Vale. Carlos, ha sido un gusto tenerlos aquí nuevamente, esta vez compartiendo cabina de Crimen y Castigo. Yesit y Camilo, como siempre, un placer. Cerramos esta temporada hablando sobre Crimen y Castigo desde una perspectiva complementaria de la teoría, la práctica, la judicatura, el poder ejecutivo y con un enfoque sencillo, pero no por eso menos riguroso, del derecho penal, el derecho procesal, el derecho disciplinario y la política criminal. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalus. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Y gracias a todos y a todas quienes nos escucharon en la 3ª temporada de nuestro podcast. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.